Los misterios ocultos entre las líneas bíblicas revelan el punto culminante de la narrativa de la escalera de Jacob. Esta historia ha fascinado e intrigado a la humanidad durante generaciones, trascendiendo las páginas sagradas. La expresión escalera de Jacob ha cobrado vida propia, superando los límites de las escrituras. Pero, ¿cuál es el origen secreto de esta enigmática expresión? Este enigma se despliega en el libro de Génesis, capítulo 28, donde se menciona la misteriosa escalera de Jacob. En este relato, Jacob, destinado a ser el patriarca de Israel, se encuentra huyendo desesperadamente de su hermano gemelo Esaú. En Génesis 25 se revela que Jacob engañó hábilmente a Esaú, logrando que éste cambiara su derecho de primogenitura, una herencia de valor incalculable, por un simple plato de sopa, un precio aparentemente bajo para una recompensa tan grandiosa. Pero las artimañas de Jacob no terminan ahí. En Génesis 27, se atreve a llevar su engaño a un nuevo nivel, haciéndose pasar por su hermano Esaú para engañar a su propio padre, anciano y casi ciego. A través de este ardid, busca recibir la bendición destinada al primogénito de la familia. Lo que sigue es una compleja maraña de engaños que culmina con Jacob obteniendo no solo las bendiciones materiales, sino también las espirituales de su clan. Un destino entrelazado por el misterio y la astucia, el robo de la bendición y del derecho de primogenitura a su hermano mayor Esaú. Las consecuencias de este acto resuenan a lo largo del tiempo, envolviéndonos en una trama ancestral de intrigas y secretos. La escalera de Jacob nos transporta más allá de lo evidente, llevándonos a explorar los recovecos más profundos de la naturaleza humana. ¿Qué puede revelar esta historia milenaria sobre nuestras propias elecciones y dilemas? ¿Qué tesoros ocultos se esconden entre las líneas de esta narrativa? Las respuestas están ocultas en el corazón de la Biblia, esperando ser descubiertas por aquellos que se atreven a sumergirse en la grandeza de sus palabras. Por eso, la palabra de Dios dice en Génesis 27, versículo 41, que Esaú odió a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Al enterarse de esto, su madre, Rebeca, envió a Jacob a refugiarse con su hermano Labán. Jacob esperaba encontrar una esposa y establecer una nueva vida allí, lejos de la ira de su hermano, con la aprobación de su padre. En Génesis 28, versículo 5, leemos que Isaac envió a Jacob a Padán Aram, la tierra de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Jacob decidió acampar solo bajo las estrellas mientras huía, con solo una piedra como almohada. En ese momento, el corazón de Jacob probablemente estaba lleno de arrepentimiento por el pasado, soledad en el presente e incertidumbre respecto al futuro. Pero entonces, la historia toma un giro grandioso. En Génesis 28, versículos 11 al 22, leemos, y llegó a un lugar donde pasó la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como almohada y se acostó en ese lugar. Y soñó, y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí que el Señor estaba sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho.
Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán temible y maravilloso es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios, este es el portal del cielo. Entonces Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la erigió como una columna, un monumento a ese lugar sagrado. La visión que tuvo Jacob lo llevó a derramar aceite sobre la piedra que había utilizado como almohada, consagrándola y dedicando ese lugar a Dios. A este sitio lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Anteriormente, la ciudad se conocía como Luz. Entonces, Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, me guarda en este viaje que estoy haciendo, me da pan para comer y ropa para vestir, y si regreso en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Dios, un lugar sagrado para mí. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo como ofrenda para expresar mi gratitud y dependencia de ti. Este es el primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios, y tiene una semejanza notable con el que tuvo Abraham en Génesis 15. Cabe destacar que Jacob está cerca de la misma edad que tenía Abraham cuando Dios le ordenó dejar su hogar y viajar a una nueva tierra. La escalera que Jacob vio en su sueño, más que una simple escalera, podría interpretarse como una rampa o un camino ascendente, similar a un monte construido junto a una ciudad amurallada. Jacob no solo recibió una visión de Dios, sino también un mensaje. La palabra que Dios le dio confirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac, que sus descendientes serían tan numerosos como el polvo de la tierra, y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él. Esta fue la primera vez que Jacob escuchó la promesa de Dios de manera personal, y aunque no era información nueva, se volvió real para él cuando comprendió que era una promesa divina. Al despertar de su sueño, Jacob supo exactamente lo que había ocurrido. Concluyó, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. El lugar no había cambiado, seguía siendo un desierto con solo una piedra como almohada, pero Dios había aparecido en ese lugar. Se le apareció a Jacob en su quebrantamiento y cansancio, porque Jacob necesitaba llegar al final de sí mismo antes de poder depender completamente de Dios. Sabemos que Jacob tuvo un nuevo encuentro con Dios porque su temor cambió. Ya no temía a Esaú, sino al único y verdadero Dios. El mayor temor a Dios había desplazado al menor temor a Esaú, porque el poder de Dios prevaleció sobre el de Esaú. Jacob había dormido en un lugar común, pero después de ver a Dios, despertó y lo transformó en un lugar sagrado, al que llamó Betel. Lo que antes era un rincón oscuro se convirtió en un espacio sagrado. Nada había cambiado en la situación externa de Jacob, lo único que cambió fue su nueva visión de Dios, y eso lo cambió todo. La ciudad, conocida anteriormente como Luz, fue transformada en Betel, que significa casa de Dios. Jacob derramó aceite sobre la piedra áspera que había usado como almohada, convirtiéndola en la piedra angular de un altar dedicado a Dios. Santificó ese lugar oscuro, reconociendo la presencia sobrenatural de Dios en medio de un entorno natural hostil. Aunque Jacob había conseguido apoderarse del derecho de primogenitura, Dios quería que comprendiera que, aunque él era el elegido para cumplir las promesas hechas a Abraham de multiplicar su descendencia en una gran nación, era Dios quien estaba en control, no Jacob. El plan se realizaría a la manera de Dios, no a la de Jacob, y Jacob tardaría en comprender plenamente esta verdad. Este es el momento visual que Jacob experimentó en su sueño, pero su significado se extiende más allá.
En su encuentro con Natanael, el Señor Jesús hace una referencia aparente a este incidente. Natanael, después de conocer a Felipe y experimentar una renovada alegría, estaba ansioso por compartir su experiencia con alguien más y decidió hablar con Natanael. Con sencillez y brevedad, Felipe le dijo que había encontrado al Mesías anunciado por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Sin embargo, Natanael tenía dudas, pues Nazaret era una ciudad despreciada de Galilea, y le parecía imposible que el Mesías pudiera provenir de un lugar tan insignificante. Entonces, Felipe decidió actuar sin necesidad de levantar argumentos. Sabía que la mejor manera de enfrentar las objeciones era presentar directamente a las personas al Señor Jesús. En Juan 1:47 se relata que Jesús vio a Natanael acercándose y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ni falsedad, ni duplicidad». Este versículo demuestra que Jesús conocía todas las cosas, incluso sin haber conocido antes a Natanael, sabía quién era realmente. Natanael se sorprendió al ser abordado por un extraño que hablaba con él como si lo conociera bien, pero Jesús lo había percibido, incluso en su ocultamiento. En Juan 1, 49-51, Natanael respondió: «Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Porque te dije que te vi debajo de la higuera crees? Verás cosas más grandes que estas». Y añadió: de cierto te digo, que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cada vez que Jesús comenzaba una declaración con de cierto, estaba a punto de decir algo de gran importancia. Aquí, le ofreció a Natanael una visión del futuro, del tiempo en que él regresaría para reinar sobre toda la tierra. Entonces, el mundo entero sabrá que el hijo del carpintero, que vivió y fue despreciado en Nazaret, es verdaderamente el Hijo de Dios y el Rey de Israel. En ese día, los cielos se abrirán y el favor de Dios descansará sobre el Rey mientras gobierna desde Jerusalén como su capital. Es probable que Natanael estuviera meditando en la historia de la escalera de Jacob, con los ángeles subiendo y bajando. Esa escalera es una imagen del Señor Jesucristo, el único acceso al cielo. Los ángeles de Dios subirán y bajarán sobre el Hijo del Hombre. Jesús le dijo a Natanael que hasta ese momento solo había visto pequeñas manifestaciones de su naturaleza mesiánica, pero que en el futuro, cuando Cristo reine, verá al Señor Jesús revelarse plenamente como el Hijo ungido de Dios. La escalera de Jacob ilustra la relación entre Dios y la humanidad. Muestra que el Dios que creó el universo desea una conexión cercana con su creación, especialmente con los seres humanos. Es Dios quien inicia esta relación, buscando diálogo y amistad. Así como la escalera de Jacob representaba esa conexión, Jesucristo es la escalera espiritual, el mediador que cierra la brecha creada por el pecado entre Dios y los hombres. Por eso, Él es el mediador de una nueva alianza, para que, por medio de su muerte, se pueda alcanzar la redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, permitiendo a los llamados recibir la promesa de la herencia eterna, como se menciona en Hebreos 9:15. Jesucristo inició una nueva alianza espiritual, accesible para todos, en la que intercambia nuestros pecados por su justicia, permitiéndonos conocer a Dios y disfrutar de la relación íntima que Él pretendía desde el principio. Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios, incluso el soldado romano en la cruz lo reconoció. Como cristianos, vemos el sueño de Jacob como altamente simbólico,
representando a Jesucristo como el mediador que vino a la tierra y se convirtió en esa escalera o puente que reconecta la relación entre Dios y la humanidad, relación que fue rota por el pecado, como se menciona en Romanos 5, 1, 2, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, entendamos que tenemos paz con Dios y la alegría de la reconciliación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías ungido. A través de Él, también hemos obtenido acceso por la fe a este estado notable de gracia en el que permanecemos firmes, seguros y protegidos. Nos regocijamos en nuestra esperanza y en la certeza confiada de experimentar y disfrutar la gloria de nuestro gran Dios, la manifestación de su excelencia. De acuerdo con la palabra de Dios, Jesús fue nuestro ideal, la escalera de Jacob que descendió a la tierra desde la línea de Jacob y, a través de las provisiones de Dios, nos rescató para que pudiéramos vivir en el cielo por toda la eternidad. La reacción de Jacob ante esta visión sugiere que pudo haberse convertido en un verdadero creyente en esa ocasión. El sueño de Jacob subraya la gracia iniciadora de Dios, no por la justicia de Jacob, sino por el llamado de Dios y la fidelidad hacia Abraham. Jacob fue la tercera generación en recibir las promesas de la alianza abrahámica. Como probablemente nunca había escuchado la voz de Dios antes, el Señor se identificó con él a través de Abraham e Isaac. La escalera, que en realidad era más parecida a una escalera mecánica, implicaba un movimiento continuo, con una escalera subiendo y otra bajando, y ángeles en su camino. Cuando Jacob despertó, prometió a Dios un décimo de todo lo que él obtuviera. Al analizar los personajes del Génesis, podemos ver paralelos con Jesús. Recordemos el momento en que Abraham fue instruido para ofrecer a Isaac como sacrificio, fue dirigido a una montaña específica conocida como Moriah, que años después se convertiría en Gólgota, el lugar donde Dios sacrificó a su único hijo. En medio del castigo de Adán y Eva, Dios hizo una promesa en Génesis 3, que la simiente o descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, así como la serpiente heriría el talón de la descendencia. Una herida en el talón no es fatal, pero una cabeza aplastada sí lo es, y esta es la primera promesa de que un día Dios derrotaría fatalmente a Satanás. Ahora sabemos quién ató al hombre fuerte y destruyó su poder. La victoria final llegará a través de Cristo, la simiente de la mujer. En la Biblia, Dios se comunicaba frecuentemente con las personas a través de sueños, proporcionándoles información importante y orientándolas en las acciones que había planeado para ellas. Hoy, Dios nos habla por medio de su palabra escrita, la Biblia, que contiene muchas historias como la de Jacob y principios claros y específicos que Él desea que sigamos. Dios también nos habla a través del Espíritu Santo cuando oramos, escuchamos sermones y salmos, interactuamos con otros creyentes y pasamos tiempo a solas con Él. La clave está en practicar la palabra, no solo en leerla o escucharla. La historia de Jacob demuestra que, incluso cuando fallamos o no le damos nuestra lealtad completa, Dios no nos abandona. Él espera que le entreguemos completamente nuestros corazones. ¿Buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte a una vida más próspera? Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido como este.